gente ingresando. Creo que la primera cosa es que nos presentemos, ¿no? ¿Qué tal? Ahí para que no sé si todos nos conocen. Yo soy Miguel Nissenbaum, estoy aquí en São Paulo, Brasil. Y entre otras cosas de tener un máster en liderazgo positivo y estrategia y tratar todos los temas, no voy a entrar mucho en el currículum porque creo que va más de la persona y lo pueden ver en LinkedIn, pero trabajando con estos temas de psicología positiva desde 2006. Toco la guitarra también, soy un músico amador y amante de la música, me llevo mucho de las cosas de la guitarra a mi práctica y trabajando con organizaciones, multiplicando la metodología del job crafting, que ya la comentaremos en breve. Lo conocí a Santi en un congreso de psicología positiva hace pocos años, en 2013, en la IPA en Los Ángeles. Y desde entonces seguimos en contacto, haciendo cosas juntos, trabajando, invitándolo a dar charlas en una fábrica de chocolate dos veces ya en Brasil. Así que cosas, cosas muy chulas haciendo juntos. Así que Santi, te dejo la palabra. Miguel, no Bueno, recordaba, pues perdona, no recordaba que eras amante de la guitarra. Yo también, mira, te presento aquí una de las ya te la he mías. visto. La a ver, hemos, a sí, ver, a sí, ver. sí. La mía está en la otra habitación. Ah, una Ibáñez. ¿Qué es? ¿La de Steve Vai? Sí, 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 del Ah, 88. Todavía la oh, conservo. Sí, sí, aquí la tengo. enhorabuena. Qué Buen bien, qué bien. gusto. Mira, ya tenemos algo más en común. Algo más. Algo Venga, más, y perdona, seguramente. Santiago. No, al revés, me encantaba cuando estaba hablando Miguel y te veía la guitarra, decía, aparte que es que antes de empezar le decía, joder, cómo me gustan los Nissenbaum, o sea, yo conozco mucho también a su padre, a Hugo, a don Hugo, y ellos tocan la guitarra constantemente y componen, y la verdad es que es una delicia, y le hablaba precisamente de, de lo interesante que es cuando las personas cultivan distintos saberes, conocimientos y artes, ¿no? Y creo que eso no es casualidad. Al final, yo creo que ciertas sensibilidades son transversales y creo que eso es muy importante. Pero bueno, pues efectivamente, corría el año 2013 y estábamos en el Congreso de la IPA, donde yo me sentía con pues un rara avis, porque la mayor parte de las personas que van a ese tipo de congresos son personas que están en un mundo académico, y yo siempre he sido un practitioner y he estado en recursos humanos, empresas del sector eléctrico y de telecomunicaciones, siempre dentro del grupo Unión Fenosa. Y estaba en ese congreso básicamente porque me habían invitado a compartir un modelo que desarrollamos en la empresa en la que yo era director de personas, R, un operador de telecomunicaciones por cable, un modelo de gestión de personas enfocado explícitamente a generar bienestar y satisfacción y felicidad en el trabajo, de forma estratégica, ¿no? Y bueno, debió ser tan raro que en cada congreso mundial, y tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles, también en Florida, en Australia y creo que en algún otro lugar que no me acuerdo, y en en esos congresos venía el que dice, este es el loco que atiende a lo que investigamos los especialistas en psicología positiva, y de alguna forma demuestra la utilidad, ¿no? Entonces, bueno, soy Santiago Vázquez, soy una persona pues muy interesada en entender las claves que nos acercan o nos alejan del objetivo vital que decía Aristóteles, que es la búsqueda de la felicidad, y que en mis responsabilidades en esas empresas de esos sectores que he mencionado en distintos países, República Dominicana, que estuve 2 años, Filipinas, que estuve un año, en México ahora y también en España, llegué a una conclusión como director de personas muy sencilla y que seguramente que estamos todos de acuerdo, y es que la calidad de los resultados de las organizaciones depende de la calidad de los líderes, ¿no? Y entonces invertir en liderazgo, invertir en cultura, y ahí ya me meto en algo que vamos a hablar después, pues creo que debe ser una prioridad, a pesar de que, como dice Stephen Covey, muchas veces lo urgente nos despista y nos distrae de lo importante, ¿no? Que no hay que dejar de hacer lo urgente también, pero lo cierto es que hay cosas realmente relevantes en el medio y largo plazo, y a eso me dediqué.
En el año 2017 se produce un punto de inflexión muy importante en mi carrera. Mi empresa había sido comprada por otro operador de telecomunicaciones por cable, con una cultura completamente distinta a la que yo entendía que deberíamos propugnar, dejémoslo ahí. Y entonces ahí tuve un momento donde tuve que elegir entre victimizarme o decir, pues oye, son los accionistas, tienen todo el derecho a tomar sus decisiones, establecer sus prioridades y creo que no es mi lugar. Y entonces fui a dar una conferencia a México. Hay que tener mucho cuidado con quién habla uno porque te puede cambiar la vida. Y fui a dar una conferencia y me quedé. Es decir, me dijeron, oye, porque en el TEC de Monterrey, que era el lugar donde generaba la cuarta edición del Foro de Ciencias de la Felicidad, un foro donde en ediciones anteriores habían estado Tal Ben-Shahar, David Cooper Ryder, el propio Martin Seligman. Pues me dijeron, oye, ¿cómo crees que está el mundo en materia de liderazgo? Era octubre del 16. Yo le dije, pues soy muy positivo y optimista, pero el mundo está fatal en liderazgo. Dije en octubre del 16. Me temo que hoy estamos de acuerdo que hoy el mundo en materia de liderazgo está todavía peor, o sensiblemente peor. Ujú. Eh, Me preguntaron, oye, ¿en cuántas personas impactas y cuál es tu propósito en la vida? Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes al TEC de Monterrey a colaborar en la creación de un centro de liderazgo que se oriente a la aplicación de la psicología positiva, un liderazgo orientado al florecimiento humano? Y esta es mi introducción. A partir de ahí, 2017 hasta ahora, pues me dedico, he potenciado esa parte de consultor, no me califico investigador, aunque hice mi tesis doctoral, me doctoré en la Universidad de Santiago de Compostela, de consultor, de coach mm, y de formador por encima de mi función de recursos humanos. Y estoy encantado de nuevo, Miguel, por la invitación a este evento, que es así también artesanal, boutique, y me encanta para que podamos interactuar con toda facilidad y con toda fluidez. Gracias, Miguel. No, gracias a ti, gracias a todos y todas que están presentes. La idea es hacer una discusión. Vamos a presentar algunos de los modelos propuestos que trabajamos, pero más que eso, la discusión frente a lo que está en el tema de poner las personas al centro en tiempos de IA, ¿no? Y para empezar la discusión, y ahí quisiera escuchar las voces de todos ustedes traer dos datos que son muy interesantes y me llamó muchísimo la atención. Estamos comentando con Santiago antes de empezar, que es lo siguiente. Estas eran para 2025 las prioridades de Gartner. Fíjense, o sea, en primer lugar y segundo lugar, liderazgo y cultura organizacional y trabajar la organización de la fuerza de trabajo, el cambio y la tecnología para recursos humanos. Entonces, bien, o sea, de un año para el otro van a ver cuál es el cambio radical que tuvimos de la previsión de lo que sería tendencia para 2026. O sea, tenemos todo lo que es la IA revolucionando recursos humanos, el, la relación hombre-máquina y en tercero y cuarto lugar, movilizar a los líderes y todo lo que es cultura. Y la provocación que queremos hacer, y ahí queremos abrir una pequeña discusión de unos 15 minutos antes de irnos a algunos de los modelos, incluso leyendo un artículo que Javier Crespo había compartido de los layoffs del efecto rebote de volver a contratar a la gente. Entonces, a empezar la discusión desde ahí. Si la tecnología va antes de la cultura y liderazgo, por lo menos como equilibrar estos dos platillos de una manera ecuánime, ¿no? Porque estamos viendo algunas inversiones. Entonces, con esta provocación, quisiera, Santi, que trajeras tu percepción, luego yo comento la mía y que dejamos abierto a la gente que traigan sus percepciones y después vamos a algunos modelos que pueden trabajar cultura y liderazgo de forma sostenible, que sería la combinación del job crafting con el modelo de liderazgo de Flow. Bueno, pues mi primera reflexión es que efectivamente es un shock. Entonces, fíjate, sin querer, ya mencioné antes, yo creo, una clave de por qué sucede esto, ¿no?
la priorización de lo urgente frente a lo importante. Yo creo que las organizaciones y las personas están en shock. Las personas están recibiendo, los individuos estamos recibiendo mensajes apocalípticos. Tengo aquí el dato, ¿no? El World Economic Forum nos habla de que se van a destruir 92 millones de empleos y eso pues te lleva a pensar, ¿será el mío? O es probable, ¿no? Que mi puesto de trabajo, aunque no se destruya, se transforme profundamente y seré yo capaz de adaptarme a las nuevas necesidades. Es una reflexión bastante normal, teniendo en cuenta que nuestro cerebro es un radar. Nuestro cerebro está orientado a la supervivencia, entonces busca riesgos, no está orientado a la felicidad. Y entonces, pues esta noticia apocalíptica es la que calan los medios de comunicación. Pocos medios de comunicación dicen la otra parte, y es que el propio WEF, el propio Foro Económico Mundial, dice que simultáneamente a la destrucción de 92 millones de puestos de trabajo se crearán 170 millones de puestos de trabajo. Si echamos la vista atrás, podemos ver que en la revolución industrial sucedió algo parecido, y es que se destruyeron un montón de funciones que eran más, no sé, artesanales, o de funcionamiento primario a través de las cadenas de producción, pero se crearon, es indudable, millones y millones de puestos de trabajo que permitieron un progreso social importante, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos, por la comunicación que yo tengo con distintos directores de talento y cultura, direcciones de personas, pues las empresas les están demandando, oye, ¿qué estás haciendo tú con la inteligencia artificial? Y oye, todo el mundo, todas las organizaciones están presumiendo, están compartiendo casos donde IBM reduce 30% de plantilla en tales áreas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Yo creo que esto es, y por eso la prioridad pasa a ser el primero de decir, oye, ¿qué pasa con la IA? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No nos podemos quedar atrás. No sé si lo entendemos. Y segundo, oye, ¿cómo tenemos que reestructurar la organización? Todo el mundo está presumiendo, saca sus mayores gales de ahorros, pues eso tiene que ser la prioridad, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma es normal y natural que eso suceda, pero que el hecho de que sobrevengan unas prioridades de este tipo, quiero pensar que no necesariamente supone que debamos descuidar la cultura y el liderazgo. De alguna forma, las organizaciones no pueden elegir entre orientarse al corto plazo u orientarse al medio y largo plazo, ¿no? En lo ideal, y no siempre es posible, es que tus decisiones a corto plazo estén alineadas con un horizonte de medio y largo plazo. Pero a veces sí tienes que hacer cosas que te exige el contexto, porque a lo mejor si no las haces no eres sostenible, no sobrevives y no llegas a tener la oportunidad del medio plazo. Y entonces ahí de alguna forma encuentro que la función de recursos humanos o de personas, talento, capital humano, está en una explosión de valor. O sea, yo creo que es una oportunidad enorme, no una oportunidad, o sea, es una necesidad poner todavía más a las personas y el talento en el centro de la ecuación. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que la inteligencia artificial se puede ver y muchas personas lo ven, como he dicho antes, como una amenaza y sin embargo yo creo que es una gran oportunidad si tú la alineas con tu propia cultura, con tu propia estrategia de negocio y no haces algo que pueda llevar a cambiar esa estrategia de negocio y cultura o modelo y estilo de liderazgo sencillamente porque ha llegado una tecnología. Yo que he trabajado, y ya termino, en telecomunicaciones, he visto cómo muchos grandes desarrollos tecnológicos no han tenido éxito en ese momento, y os pongo un ejemplo, sencillamente porque las personas no pensaron que no era tan importante y no cambió la vida de las personas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, todos sabemos lo que es un SMS. Bueno, en su momento había una cosa que se llamaba MMS, ¿no? Los MMS eran SMS con imagen.
y en un momento determinado nadie estuvo, oye, pero ¿para qué? Y no funcionó. Y de repente, años más tarde, llega WhatsApp y hace que ese MMS que en un momento determinado no fue adoptado por la sociedad como algo de uso cotidiano, pues sí lo tuvo e impactó enormemente la manera en que nos comunicamos y nos socializamos. Por lo tanto, yo creo que la tecnología no es importante en sí misma, sino que es importante, y la IA también, si se califica de tecnología, por cómo modifica la manera en que las personas y los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Y esto sí que es una gran revolución. Yo creo que la IA está cambiando profundamente buena parte de las funciones, mejorando la capacidad de los individuos y de las organizaciones en cumplir sus objetivos, y yo creo que eso es el gran reto, y entiendo perfectamente que las prioridades de 2026 esté cómo utilizar la IA, cómo apoyarnos en la IA. Miguel y yo también, ¿no? El otro día me compartía, oye, te tengo que contar cómo estoy utilizando Notebook LM, ¿no? Y puedes hacer esto y puedes hacer esto. Entonces, yo de verdad que estoy abrumado y me encantaría hacer un curso para que me simplificasen o sea, como un consultor que me diga, teniendo en cuenta todo lo que haces y lo tal, lo que realmente necesitas, y que me dé una receta, ir a la farmacia y comprarme en la combinación de herramientas con IA que realmente se adaptan a mis necesidades. Por lo tanto, yo creo que optimismo, y sí, al final el siguiente paso es, tenemos que seguir trabajando todavía más en liderazgo y en cultura. ¿Por qué? Porque esto es un shock, es un zambombazo, y tenemos que continuar en la importancia de las personas. Decía Tom Peters que las compañías no piensan, lo hacen las personas. Bueno, ahora la IA nos puede hacer dudar si son las personas o la IA la que piensa, ¿no? Yo diría que ahora los que piensan son las personas con la ayuda de la IA. Pero seguimos teniendo, y esto que decíais con Javier Crespo, que no conocía el artículo, de que si las empresas se contratan a las personas que despidieron, es decir, la organización que lo deje, vamos a adelgazar, porque llegó la IA, creo que puede estar cometiendo un error. Tampoco estoy seguro, porque al final es una hipótesis, una opinión. Gracias, Y Miguel. de mi percepción, yo creo que hay un punto de apuesta futura, ¿no? Porque en términos, hay retornos muy importantes cuando hablamos de generación de contenido, de reducción de actividades burocráticas, pero en otros ámbitos no tanto retorno. Yo creo que recursos humanos sí están en el centro de la revolución de implementación de esto, en la uniformización de cómo se utiliza la IA, porque hay aquí en Brasil tenemos mucha gente que la utiliza y me imagino que en España, en Colombia y todos los países que están conectados, México, que había bastante gente de todos sitios ahí interesadas en el webinar, eh, están utilizando, pero cada uno a su modo. Y la IA nunca da la misma respuesta a la misma pregunta. Entonces hay temas de alucinación, yo sé que hay un punto de supervisión del humano y del pensamiento crítico que no vamos a dejar de tener, pero el uso excesivo de la IA también impacta la calidad del pensamiento crítico. Entonces, el tipo de inversión en desarrollo humano es fundamental que lo tengamos de manera equilibrada. Hay un estudio reciente, si no me equivoco, fue de Harvard sobre gente que tuvo que escribir un paper sin utilizar la IA, solamente con Google y con el apoyo de IA. ¿Y cuántos se recordaban de lo que estaban escrito en el paper? O sea, disminución cognitiva a partir del soporte de la dependencia a partir de la IA. Entonces hay un montón de implicaciones y yo lo que creo es que trabajar a la gente que está dentro de la organización, que conoce tu cultura, conoce tu producto, conoce tus soluciones, ya está integrada y trabajar en el sentido de hacer una replanteación de trabajo, un rediseño de trabajo, que ya lo hablaremos, un cambio de contribución mucho más donde puede generar valor. Es el punto interesante de poder utilizar incluso los cambios que trae la IA para que donde las personas pueden generar más valor sean aprovechadas en la organización. Entonces, tener de hecho ese equilibrio y no la postura de adelgazar la organización como lo estamos viendo en algunas organizaciones con un efecto de recontractación o de no tener seguridad de que el impacto de la IA de hecho va a ser
va a ser real y efectivo. Para algunas actividades burocráticas, sin duda hay un espacio de utilización de la IA. Te diría que para las dudas de vacaciones, de recursos humanos, o dudas sobre mi sueldo, sobre cómo obtener una licencia médica para algunas cosas, tú puedes utilizar la IA de manera tranquila. Incluso el caso de IBM, tú habías comentado de IBM, han implementado el chatbot para hacer consulta a todos los sistemas de recursos humanos allí, pero la parte de coaching, la parte de mentoring, la parte de conversaciones de carrera y de liderazgo, eso no lo han delegado al chatbot, pero preguntar tus vacaciones o un aspecto legal que es sumamente burocrático, a mí me encantaría no tener que hacerlo, o sea, que alguien le pregunte a un chatbot y que tengas la respuesta. Entonces, la percepción va de ahí, pero veo una distorsión también de poner la IA primero y las personas en segundo y no tanto la idea de que la IA amplificando el potencial humano de las personas y que tengamos supervisión y todo lo que es cohesión de la empresa, resiliencia de la empresa y generación de ideas creativas. Pienso que la IA puede soportar, pero es fundamental responsabilidad de recursos humanos junto a las personas y de los líderes. Entonces, una empresa que utiliza muy bien la IA y no tiene todo el trabajo de seguridad psicológica, no sé si es sostenible a largo plazo, a no ser que sea un super monopolio y que tú no puedas, como las big techs, o sea, que pueden tener a veces distorsiones de cultura frente por ser la única opción que tienes a acceder de solución o el cliente no va a cambiar por ella. Entonces tengo esta percepción frente a la IA y que podríamos trabajar mucho más para hacer la conexión entre el potencial humano y las oportunidades que existen en la empresa y la IA podría ayudarnos, si ya, de hecho en algunos casos ya nos está ayudando con esto, que simplemente hablar de sustitución. No sé si les hace sentido. ¿Qué opinan ustedes? No ¿Alguien sé si quiere alguien quiere compartir? hablar. Esos. Hola. Bueno, no sé, no me he Hola, presentado antes, pero me llamo Patricia, ¿vale? Y vivo en Granada, en España. hola Patricia. Eh, pues yo quería comentar, porque el tema de la IA, la verdad es que para mí es una constante fuente de controversia, porque sobre todo este último año hemos estado, o sea, la IA está todos los días, a todas horas, bombardeo con la IA para arriba, para tal. Creo que la gente en general, ni siquiera los que se consideran expertos en IA, o sea, no sé hasta qué punto puede ser experto en algo que lleva funcionando tan poco tiempo, pero principalmente a mí lo que me fastidia como persona que se quiere dedicar al bienestar de los empleados es que lo primero que haya hecho el tema de la IA es, venga, las grandes tecnológicas y todas estas, ala, que despachar gente fuera. Ya se está viendo que es un error, porque es que la IA, si no está bien dirigida, no se puede utilizar bien. Pero por otra parte, digo, mira, aquí en España al menos al mismo tiempo que está el tema de la IA, se estaba denegando o rechazando la propuesta de reducir media hora diaria de trabajo, ¿no? De reducir el tiempo de 40 horas semanales a 37 y medio, creo que era, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si la IA es eficiente o muestra que se pueden hacer los procesos de forma más eficiente siempre y cuando sea supervisada por personas, se me ocurren varios aspectos. Primero, orientado al bienestar laboral y a la conciliación, pues se podía plantear que ahora sí, puesto que ya se ahorra tiempo en estos procesos, pues se podría plantear una reducción de jornada para que la gente tenga una mayor balance entre la vida y el trabajo, ¿no? Y el segundo punto que se me plantea a mí es en lugar de ir directamente a por los recortes, lo que se debería pensar es en la formación interna, ¿no? De decir, ok, vamos a implantar la IA, pero vamos a formar a nuestros trabajadores para que ellos mismos sepan qué tareas pueden delegar a la IA, cuáles tienen que hacer con supervisión humana para la IA y todo este asunto. Lo que pasa es que me da la sensación de que esto, como siempre, es un boom, un hype, esto ya lo tienes aquí, lo tienes que implantar, vas tarde, todo este mensaje.
y nadie realmente ha hecho un estudio profundo, o al menos poca gente, creo, o pocas empresas han hecho un estudio profundo de, ok, cómo de manera efectiva vamos a incorporar esta herramienta para que sirva para potenciar a los trabajadores que tenemos, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que los puntos importantes estarían en eso, en dar la formación adecuada, ver qué procesos son susceptibles de ser delegados en la IA, siempre con supervisión, por supuesto, porque la IA ya se ha visto que si se la deja sola, miente, puede devolver información errónea, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo eso, el acompañar, ¿no? Y el darle prioridad al aspecto humano. Muy importante también el criterio, ¿no? El criterio para qué es útil la IA y para qué no. ¿Qué tareas, como decía Miguel, qué tareas se pueden delegar en un chatbot? Por ejemplo, en el área de recursos humanos, pues tareas que son más de tipo preguntas recurrentes con temas de legal, de contrato, de etcétera, etcétera, y las que requieran una respuesta humana, no tiene sentido automatizarla, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es eso, la formación interna, el fomentar el criterio, el para qué sí, para qué no. Y por otra parte, ¿por qué no? Oye, si lo que queremos es avanzar hacia adelante a nivel de sociedad, a nivel de tecnología y todo esto, ¿por qué no empezamos a plantearnos, por ejemplo, el tema de de la reducción de la jornada? Que 8 horas está bien en comparación con las 12 o las 14 que había hace un siglo, pero llevamos más de 50 años sin revisar la jornada laboral. Entonces, yo creo que ahí sería también, por ejemplo, un gran avance. Y ya me callo. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Mm, Patricia. Muy buen aporte, Patricia. ¿Algún comentario más? A mí me gustaría comentar algo sobre lo que dice Patricia, pero si hay algún comentario antes. Entiendo, Miguel, que tenemos el correo electrónico de todos los asistentes de hoy, Sí, ¿no? tenemos. Es que precisamente tuve la oportunidad de escribir un artículo en la última revista de APD. No sé si conocéis APD, los que vivimos en España, pues APD es la Asociación para el Progreso de la Dirección. Es una asociación muy importante de directivos. Y el artículo que escribí junto con mi querido compañero Luis Hornosa de R, que era la empresa en la que yo era director de personas, se titula Liderazgo, Felicidad y Productividad. La IA redefine recursos humanos en esta nueva era. Y es un poco lo que dice Patricia. Yo creo que es una gran oportunidad. Estamos todavía en shock. Seguramente el péndulo se está moviendo, pero llegará un momento de serenidad en la que se pueda ver. Y yo precisamente cuando me refiero a poner las personas en el centro, tengo en cuenta un pensamiento de un sociobiólogo llamado Wilson, que dijo que el problema de la humanidad hoy es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología divina. Entonces, bueno, no sé si lo de divino es una exageración, creo que en términos de comunicación la frase es extraordinaria, porque efectivamente lo que tenemos que pensar es que en términos de salud mental nosotros tenemos las mismas emociones que teníamos y sobrevienen un montón de cuestiones que nos generan un desasosiego enorme, que nos generan cortisol, miedo, inquietud y que tenemos que gestionar esas emociones, ¿no? El entorno, el contexto, pues las jornadas, las legislaciones siguen, pues tardan muchísimo tiempo en adaptarse, lo ilustra Patricia perfectamente, y cuando todavía no te has enterado de cómo puedes utilizar como organización o como individuo la última versión de IA, ya sabemos que lo que viene no se parece en nada. Pensemos en que el siglo XXI, estos 25 años y varios meses que llevamos y los que quedan, suponen una evolución equivalente a 20.000 años de evolución que hemos tenido hasta aquí. Y como esto es exponencial, el primer cuarto del siglo XXII, pues supongo que a lo mejor será suficiente como para equivaler a otros 20.000 años de evolución. Entonces, si no ponemos la salud mental, la conciencia, la autogestión, el autoliderazgo, la cultura y a las personas en el centro, ¿qué podemos esperar? Pues enfermedades mentales,
que en el manual de desórdenes mentales del DSM-5 había 800 enfermedades mentales, en la versión anterior había 600, no sé cuántas va a haber después de la pandemia y después de la llegada de la IA en el siguiente manual, pero lo cierto es que tenemos que investigar y analizar y hacer todo lo posible en nuestro ámbito personal, por eso el job crafting, en nuestro ámbito organizacional, por eso también el job crafting, el poner herramientas para capacitarnos. Patricia también daba la luz de la formación, para transformarnos, para evolucionar, porque las organizaciones y las personas que van a sobrevivir son las que desarrollen su capacidad de adaptación, que es lo que dijo Darwin, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para adaptarnos, para flexibilizarnos, para generar herramientas? Pues job crafting, cursos de liderazgo o procesos de coaching o formación en el ámbito de convertirnos en personas capaces de entender nuestras emociones y gestionarlas a nuestro favor. Mientras tanto, antes de la IA, el punto de partida ya tiene un diagnóstico feo. El 30% de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de la población de los países más desarrollados, sufre algún tipo de depresión o ansiedad. Ese es el punto de partida. Entonces, si a ese punto de partida le metes otro aluvión que además es como los temporales o pues las ciclogénesis personales, vienen con más intensidad y con más frecuencia, pues creo que tenemos un problema grave. Sin embargo, tenemos una oportunidad, porque lo cierto es que la revolución industrial generó mucho caos, pero finalmente generó mucho progreso, mucho desarrollo y también mucha igualdad en comparación con los episodios anteriores. Mi percepción sobre la carga de trabajo y que tú comentas es que hay que tener un punto intencional de hecho, hacer un cambio en ese sentido, pensando en el bienestar sostenible de las personas. Recursos humanos tenemos un rol muy importante en defender este tipo de intervención, pese a la legislación, porque lo que veo de las Big Techs, la tendencia es que te van a pedir que queden 16 horas y creo que no es la mentalidad. O sea, hay un punto de intencionalidad, más allá de lo que es tendencia, de intencionalidad desde del liderazgo de la empresa, de preparar el liderazgo, del liderazgo de recursos humanos, en poner sobre la mesa estas cuestiones para tener también un equilibrio. Caterina, te escucho. Hola, buenos días. Pues Buenos escuchándolos días. con detalle. Yo estoy en Colombia y también tenemos cosas positivas con referencia a la IA, ¿saben? De acuerdo con mucho de lo que están tanto mencionando como Santiago, como Patricia, lo clave ahí también es que las propias organizaciones regulen la incorporación, porque es que se está dando de manera orgánica, o sea, cada uno lo utiliza como considera para contestar los correos, para redactar los informes. Yo que estoy en el mundo del coaching, de la mentoría, estoy en el staff, en una compañía que tenemos un staff grande de coaches colombiana, pero también trabajo para Michael Page, que pues es inglesa. Miren lo que sucedió, empezamos a hacer los informes con inteligencia artificial, algunos de mis compañeros. Pues claro, si te das un ChatGPT gratis y empiezas a hacer toda la gestión de lo que hiciste en un proceso de, no sé, de cambio de comportamientos con un coach, pues por supuesto ya usa tu información, ¿no? Pues está Copilot y depende del que tengas, o tienes un pago, o ahora está Perplexity. Eh, y lo que empezamos a notar era que podías luego ir a buscar algo y era fácil encontrar si habías dado el nombre de la compañía, alguna información al respecto. Entonces, un par de personas empezaron a compartir con los demás cómo hacían sus informes y claro, ahí hicimos la alerta. Ven, puedes utilizar los más jóvenes, los coches más jóvenes de treinta y tantos, ¿no? Y claro, pues la alerta fue, no podemos ni nombrar ni si es Pedro, así sea un Pedro genérico, ni si es, porque nosotros trabajamos para Adidas, para compañías grandes y empezamos a encontrar cosas. Ella va a recoger información, entonces ahí dijimos, ¿y cómo lo vamos a regular como compañía? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Qué puedes utilizar? ¿Qué palabras, el prompt que vas a hacer? Si necesitas una ayuda para hacer más fácil tus informes y más rápido. Esa es una primera reflexión, mire. La segunda que yo tengo, hago parte de algo, yo me acabo de graduar de neurociencia en la Universidad de los Andes en Colombia y nosotros
tuvimos esta discusión con referencia a lo que está sucediendo en cuanto a lo que es un pensamiento crítico para nosotros y cómo se está disminuyendo el nivel de pensamiento crítico en el ser humano con la inteligencia artificial. Ya los niños no pueden discernir si terminan o no con la novia. Los que están chiquitos le preguntan a ChatGPT, ¿qué le digo a la novia para terminar con ella? ¿Mm? Entonces, esto es un problema serio, porque los jóvenes que vienen, ¿qué capacidad van a tener para la toma de decisiones, para discernir qué es crítico para resolver si no lo están usando? Y ya está sucediendo hasta con los más grandes, pues los que ya llegamos a los que somos generación X, la gente que es generación Y, los que son baby boomers, pues tuvieron otro tipo de formación y somos los que estamos dirigiendo las compañías y los equipos de talento, los que trabajamos desarrollo, pero ¿qué siguen si no hay regulaciones claras? Y el tercer punto que yo veo, yo soy embajadora y aliada de algo que se llama KindWords, Actos de Bondad. Es una aplicación de inteligencia artificial, es una compañía canadiense. Yo trabajo con ellos pues en Latam y ellos están en Canadá, pero tienen operación en Latinoamérica. KindWords fue diseñada por un chico muy joven, pues él tiene 40, él es colombiano, vive entre varios países de Latinoamérica, y él diseñó esta aplicación cuando fue presidente de la Sociedad de Inteligencia Artificial en Oxford, se graduó de Oxford, porque él trabajaba en Silicon Valley, lo despiden, y cuando iba saliendo, y esta historia es muy bonita, voy a tratar de hacerla rápida. Ustedes saben, en Estados Unidos te dan tu cajita para recoger tus tres cositas, y te vas a la compañía, y él iba saliendo, y la persona de seguridad le pregunta, ¿y usted no vuelve? Porque él estuvo 2 años haciendo la maestría en Oxford, y la compañía grande, Cisco, que lo tenía contratado, le dio el chance como para que viviera en Londres, iba y venía poco. Y cuando ya termina, por temas de visa, como somos latinos, ya saben todos estos retos que hay, le costó la visa y Cisco tenía un proyecto muy grande y le dijo, no podemos darte más tiempo. Y lo despiden. Entonces, cuando se acerca este señor, cuando va saliendo con su cajita, con una amabilidad absoluta, la persona de seguridad, y usted no va a volver, lo habíamos extrañado. Él dice que le llevaba un vino muy fino y se lo regala al Señor, pues ante la bondad del hombre, diciéndole, oiga, se va a ir. Y el hombre le dijo, ay, qué rico, esta noche haré una cena en mi casa con esto porque pues me costaba comprar un vino de estos. Él va a su casa y dice que empieza a sentirse muy, muy bien. Y él dice, ¿qué te pasa? A mí mismo, te acaban de despedir de Silicon Valley y de Cisco. Y la historia de Daniel está en redes. Y claro, pues Daniel empieza a relacionar cómo voy a emplear la IA para hacer algo bueno, si me estoy sintiendo bien y empieza a investigar un poco, pues claro, al hacer este acto de bondad, él empieza a darse cuenta que se genera esa oxitocina y esa dopamina que necesitamos y construye la aplicación de inteligencia artificial que se llama Actos de Bondad. Nosotros lo usamos en algunos procesos de coaching en Page y en la otra compañía en la que estoy, y algunas organizaciones la tienen ya comprada en Colombia, grandes bancos, Prosegur, Scotiabank, de seguridad, de todas diferentes industrias. Y lo que hace la aplicación es ayudar a la gente a que haga un acto de bondad consigo mismo y con los demás para gestionar culturas de bondad. Dentro de los equipos de talento han creído en esto aquí en algunas compañías, también algunas en México. Entonces, también se puede utilizar de una manera completamente diferente. Nosotros elegimos. Y ahí les dejo porque mi historia estuvo larga, estuvo más larga que Patricia. ¿Nos puedes compartir un enlace con alguna información de quizás el testimonio de Daniel y de la Claro que app, sí. por favor, en el chat? Y de Kindwords, ya les Buenísimo, mando el link. Es buenísimo, Catherine. interesantísimo. Miren, y la investigación está clara. Ellos trabajan todo lo que es Power Skills. Empezaron a hacer el seguimiento desde que Climeworks nació. ¿Qué pasa en la organización? Se incrementa la productividad un 31% porque las personas se sienten mejor. El bienestar viene desde dentro. ¿Le has dicho a algún compañero algo positivo hoy? Ese es el tipo de ejercicios que pone. Y lo que necesite cada organización trabajar, también se pueden hacer cosas positivas con la IA. Por supuesto que sí. Muy bien. Escuchamos brevemente Susana y Javier y seguimos, Santi. ¿Qué tal? Venga. Igual empiezo yo, Javier, que sé que has levantado antes la mano, pero lo mío es una bobada súper corta del tema este de que habéis comentado, que ha comentado también Caterina y que habéis comentado, de cómo cambia, ¿no? Cómo va a afectar a la evolución y a los más chiquitines, ¿no? Toda esta herramienta. Y aquí en el País Vasco tenemos un sistema de oposiciones gestionado por el gobierno vasco, concretamente en el área de la policía vasca, y este ha sido la primera edición en la que ha habido un mayor número de suspensos y no se ha logrado, van a tener que repetir la oposición.
porque los chavales y chavalas, gente joven que estaba realizando la oposición, no tenían una comprensión lectora suficiente porque estaban habituados a hacer, pues utilizar la IA para hacer resúmenes, para todo esto. Entonces, solo era comentar eso. Muchas gracias, Susana. Brutal, brutal. Bueno, ¿qué tal, colegas? Gracias a todos. Yo voy a poner un poco el contrapunto de la realidad que me encuentro en el ámbito de las empresas. Hace aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, no lo recuerdo, estuve en una sesión como esta sobre implantación de proyectos en temas de IA, ¿no? Y concretamente estuvo creo que era un director industrial o bueno, un director de una compañía que aludía de que están despidiendo informáticos y ponía la realidad concreta que os voy a contar ahora, ¿no? Decía que en el pasado necesitaba 4 o 5 informáticos durante 6 meses para desarrollar un proyecto, ¿no? Es decir, para grabar datos, o sea, para generar código y demás. Y ahora la IA, bueno, hace 3 semanas o 4 semanas, la hacía sola en 2 días, lo que antes tardaban 5 informáticos unos cuantos meses, ¿no? Esto es una realidad que está ahí y que esto va a barrer muchos puestos de trabajo, porque lógicamente la IA no se cansa, no cuesta tanto dinero como, entre comillas, puede costar varios informáticos y además se responde de una manera más rápida y eficaz al cliente. 2, yo soy como Pat, no sé si se llama Pat, la colega, bueno, y como muchos de los que estamos aquí, es decir, creo en el bienestar, creo en el talento, creo bueno, las personas es verdad que es lo más importante, pero lo que me encuentro en la realidad es que el empresario, ¿sí? Es decir, los directores, y Santiago, creo que como ha sido director de recursos humanos, se lo habrá encontrado y no sé si igual ha tenido conflicto ético al respecto, buscan productividad. Es decir, gastarme lo menos posible para ser lo mejor y lo más eficiente en aquello que vendo o en aquello que produzco, ¿no? Porque estamos en un capitalismo global, ¿no? Que además ya vemos, ¿no? Que el profit, ¿no? Es mucho más importante a la hora de tomar decisiones, tristemente, esto sí que lo añado yo, que, que las personas, ¿no? Entonces, esta visión, diríamos, del bienestar, del talento en el primer foco, etcétera, solo será cuando apliquemos inteligencia artificial en los procesos, por ejemplo, de recursos humanos, si aportan productividad, si aportan ahorro de costes o aportan más beneficios. Estas son las reglas que tristemente rigen en aquellos y aquellas que están dirigiendo las compañías en el mundo, ¿no? Yo por lo menos las que conozco, ¿no? Porque diría más, ¿no? Todo el desarrollo del trabajo y de las organizaciones, de la sociología del trabajo de las organizaciones, de las revoluciones industriales, ha sido la búsqueda de cómo vamos a ser más productivos, ¿no? De hecho, recuerdo que una de las aspiraciones en un libro que ahora no recuerdo el nombre, después de Silicon Valley, en la tercera revolución industrial, con el nacimiento del ordenador, era el que desapareciesen los mandos medios y que desapareciesen el máximo número de trabajadores porque supuestamente los ordenadores iban a gestionar las organizaciones. Esa realidad es la que tenemos. Por mucho que nosotros queramos poner el foco en que efectivamente el talento es la clave, solo, diríamos, vamos a poder conservar, diríamos, esos puestos de trabajo y demás, si la IA y personas añaden valor, reducen costes, diríamos, en este juego capitalista. Añado una cosa más y con esto acabo. Hombre, en Europa tenemos la suerte de tener un reglamento aprobado el 1 de agosto del 2024, si no recuerdo mal, que pone límites al uso y el desarrollo de la IA en las organizaciones. Y de hecho está bien, ¿no? Porque en parte involucra, diríamos, a los agentes sociales, por ejemplo, a sindicatos, diríamos, en la supervisión, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en el negocio. Pero la realidad,
insisto, con mucho pesar lo digo, y estoy en contra, evidentemente, es que las empresas buscan productividad y ahorro de costes, ¿no? Recordad, ¿no?, que hace, no sé ya si un año o 2 años, se habló de que si las máquinas debían de pagar la seguridad social, porque se preveía que iba a haber una gran sustitución, diríamos, de personas por máquinas. Y claro, el modelo de bienestar europeo, y concretamente el español, pues no sé si es muy capaz, ¿no?, de que, ¿no?, haya unas grandes bolsas de desempleo fruto del, de la, del impacto de la inteligencia artificial en los negocios, y claro, hace que todo se tambalee, ¿no? Entonces, la realidad tristemente es que seguimos en el mundo capitalista, los empresarios buscan productividad y solo podremos, ¿no?, si la inteligencia añade, eh, pues eso, ahorros o mejores beneficios. No sé, es mi opinión. Nada más, gracias. Yo me gustaría decir algo. No sé si estoy muy de acuerdo con parte de tu discurso. Yo creo que yo, además de economista, soy sociólogo. El mundo es un laboratorio sociológico y no sé cuál es tu alternativa al capitalismo. Yo lo que sí que pregunté hace poco en un curso de IA que impartió una universidad, ¿no? Todo el mundo, la revolución va a ser increíble, ¿no? Y digo, bueno, pero tan increíble va a ser que va a subvertir, diríamos, el modelo global, cultural que tenemos en todo el mundo, que es el capitalismo. Bueno, pues todos los que estaban allí, mucho más entendidos en IA de lo que yo soy un simple usuario, me decían que no. Es decir, no hay previsiblemente un nuevo modelo de organización mundial, un nuevo orden mundial que sustituya de antemano, al menos me decían que no lo vamos a ver nosotros, por mucho impacto de la IA, que subvierta, diríamos, el modelo capitalista, ¿no? En sentido, a ganar dinero, producir, crecimiento, ¿no? Y un poco toda esta historia, ¿no? Entonces, yo tampoco lo creo. Es decir, no creo que la IA va a ser, pues, como otra innovación tecnológica que va a aportar valor y va a aportar también dolores, sí, y que, pues, lo mismo que han pasado en generaciones anteriores, por ejemplo, con la revolución industrial en España, etcétera, etcétera, pues nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Y surgirán nuevos puestos de trabajo, desaparecerán otros, y ahí recursos humanos lo que tenemos que hacer es cómo podemos aportar con ese binomio personas, claro que sí, ¿no? Ahí tenemos el reglamento europeo que obliga a que las decisiones finales, por ejemplo, en procesos de selección de personal, etcétera, sea una persona humana al final quien tome esa decisión, pero ahí es donde tenemos hueco para jugar, porque hoy en día yo no creo que, no lo sé, ojalá me equivoque, bueno, no lo sé si ojalá Si el puedes modelo acabar echando de menos capitalista, al capitalismo, ¿no? no lo sé. A ver, no sé, prefiero no enroscarme en este tema o enquistarme. Lo que sí yo veo es que mi tesis doctoral se titula precisamente Un modelo de gestión de personas orientado a la felicidad. Creo que hablar de la productividad como algo dañino a mí me rechina, ¿no? Yo creo que la productividad, o sea, no necesariamente, como tú dices, es reducir costes. A veces ahorrar es pegarse un tiro en el pie. Y creo que es fácil, ¿no? Si tú tomas la relación de las 100 principales empresas que lideraban la economía en el mundo en 1980 y la comparas con la de 2025, verás que buena parte de las empresas que lideraban la economía ya no la lideran y muchas no es que no la lideren, sino que no existen. Y las empresas que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía, en general, tienen una sensibilidad por elementos como la cultura y el liderazgo y la satisfacción de las personas que trabajan en la organización. No estoy diciendo que se hayan convertido y que esté triunfando la mentalidad del bien común y del servicio, no. Estoy diciendo que la revolución se produce porque cuidar a las personas se convierte en algo rentable. Y esto es muy importante. Totalmente de acuerdo. A Derek Bock, y esta frase la repito una y otra vez, se le atribuye la frase, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Derek Bock fue presidente de Harvard. Y yo apoyándome en esa reflexión, que es un poco reducción al absurdo, digo, si crees que el bienestar laboral es caro, prueba con el malestar.
pues es clarísimo que muchas organizaciones podían haber generado bienestar, cultura, convivencia, eh, y no lo han hecho y ahora pagan muchas organizaciones costes muy superiores a lo que podían haber tenido que invertir para haber evitado un conflicto laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi tesis decía es precisamente la demostración de una hipótesis Ujú, de Camprozano, me parece que, y otros autores, que era la Happy Productive Worker Hypothesis, y es que los trabajadores más felices son más productivos. Entonces, creo que esto no requiere de mucha investigación porque realmente, cuando tú tienes a trabajadores que están comprometidos, que generan una cultura donde pues se sienten, eh, no sé, sienten que pueden aprender, que tienen líderes que se preocupan por ellos, etcétera, los resultados son completamente distintos. Y esto tiene mucho que ver con el neuroliderazgo, es decir, cuando tú tienes miedos, aumenta el glutamato y tu sinapsis neuronal es más precaria que cuando tú estás en un entorno de confianza. En la era industrial se podía ser un líder capataz y asustar a las personas, pues realmente no necesitabas creatividad, o sea, era más una destreza física. Hoy es imposible que a base de asustar, amenazar a las personas puedas obtener ideas creativas y compromiso. Por lo tanto, creo que es una secuencia que viene, la de la necesaria humanización de las organizaciones. E insisto, creo que las empresas que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía están haciendo cosas para mejorar su reputación, para mejorar su clima laboral, para implantar herramientas como las que decía Catherine, que posiblemente ya sea algo muy avanzado. Es ujú, decir, ujú. proponer la bondad como parte de nuestro comportamiento diario, y esas empresas no son sospechosas de no estar orientadas a los resultados ni a la productividad, pero saben que en estos momentos tienen que hacer otras cosas diferentes. Entonces yo creo que yo sí soy muy optimista en relación a este siglo, insisto, no porque haya una conversión ética que debería ser suficiente para hacer el bien y preocuparse por las personas, sino porque en estos momentos creo que en el siglo XXI cuidar a las personas es una buena idea estratégica. Y ahí creo que todos los que estamos en esta comunidad, en este webinar, pues desde nuestra aproximación, podemos aprovechar y debemos aprovechar la oportunidad, no solamente para nuestros negocios, sino precisamente porque podemos ayudar a mucha gente. Y en la medida en que generamos conciencia a través del coaching o a través del job crafting, a través de la consultoría, y ponemos en el centro, os puedo poner un último de mis casos reales, ¿no? Una directora general en una empresa de cosmética española, pero con una franquicia en México, llega la directora general y dice, voy a revolucionar la empresa. Pero no solamente voy a automatizar los sistemas, o cambio la cultura o no conseguiré nada. Oye, que en el mes 3 de este periodo de liderazgo de esta mujer diga, tengo que transformar la cultura, son cosas que sinceramente yo creo que son diferentes y nos puede llenar de ilusión. Y lo tiene clarísimo, es decir, además tiene una oportunidad porque había mucha toxicidad en el periodo anterior. Y de alguna forma es como los perritos maltratados, que de repente cualquier caricia, cualquier gesto lo van a valorar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que vienen tiempos diferentes, distintos, está claro, y que me equivoque o no, intentar ver la IA como una oportunidad es una apuesta necesaria. Y, y mientras creo que sería interesante comentar los modelos Sí, para irnos avanzando, pero sí. El tiempo vuela, el el tiempo tiempo vuela. vuela, Sí. pero mi comentario es que incluso de los programadores que están utilizando, la IA produce con más velocidad, pero hay muchas cosas de corrección y supervisión y por el volumen de conocimiento tienes que tener algunos expertos que están orientándola pedazo a pedazo, ¿no? Yo te diría más de esa mirada, el nivel de supervisión que va a necesitar por el nivel de conocimiento va a generar el mismo o triple de volumen de oportunidades. Entonces la visión de quitar a la gente es muy cortoplacista.
mi percepción. Sí, Santi, pero dejo fíjate, contigo. en el caso de IBM, lo estoy leyendo porque lo había escrito, el dato concreto es que la automatización de un 30% de las tareas repetitivas en su departamento supuso el despido de 8.000 empleados, pero al mismo tiempo permitió redirigir esos recursos a áreas de mayor valor, como la ingeniería de software y las ventas. Quiere decir que eh, hay una transformación profunda y creo que el hecho de que las organizaciones que se aprovechen o que aprovechen esta oportunidad y que además cuiden la cultura, el liderazgo de las personas, pues podrán tener un mejor escenario a continuación que las que lo hagan de alguna forma con una guadaña diabólica y solamente porque realmente estarán dando un mensaje que va a tener mucho peso. Y no nos olvidemos que en este momento el talento más cualificado puede elegir dónde quiere trabajar y desde luego pocas personas pudiendo elegir van a querer trabajar en una organización que periódicamente les expone a la guadaña, ¿no? En este orden de cosas, en el ámbito del coaching y también de mapas, perdón, de job crafting que nos va a contar Miguel, yo quería compartiros mi reflexión, que precisamente va muy en la línea de lo que estamos hablando y de lo que está señalando Javier, ¿no? Y es que hoy crecer no es suficiente, no es el propósito y ni debe serlo, ni a nivel personal, ni a nivel empresarial u organizacional. Entonces, para los que estamos familiarizados con el coaching y para los que no, pues lo comento, el coaching nace, pues no hace mucho tiempo, creo que en los 70 o los 80 en el mundo del tenis, porque de repente un entrenador se da cuenta de que, un entrenador de chicos y chicas jóvenes en tenis se da cuenta que no necesariamente ganan los partidos de tenis los mejores tenistas, sino que hay algo que él denominó inner game, el juego interior, la gestión de las emociones, que es muy importante en el mundo del deporte y específicamente en el tenis. Y eso después fue extrapolado a otras áreas. El coaching no tiene como objetivo llevarnos desde un punto en el que estamos al punto al que queremos llegar. Y esto ya es muy importante porque en general las personas no tienen muy claro a dónde quieren llegar. Y si no sabes a dónde quieres llegar, va a ser muy difícil que acabes llegando a un sitio que finalmente te guste, ¿no? Entonces, en coaching hay un modelo que es el modelo GROW, G-R-O-W, Goals, Reality, Options and Will, que ha presidido buena parte de la práctica del coaching durante décadas. En el año 2010 yo recibo una invitación de una editorial y de Juan Carlos Cubeiro y Meritxell Obiols de Barcelona para escribir un volumen dentro de una colección de esa editorial sobre coaching. Y el título era, el que me encargaban era Coaching y Psicología Positiva. A raíz de recibir el encargo me tuve que poner a pensar, me encanta, poner a pensar qué podía aportar yo de cosas de la psicología positiva aplicar en el coaching. Y vi que hay un maridaje natural. La psicología positiva se define como la ciencia que estudia el funcionamiento óptimo del comportamiento humano y el coaching debería tener como objetivo precisamente acercar al coachee en esa conversación y acompañamiento a un mejor funcionamiento o acercarse a al mejor funcionamiento o a la mejor versión. Entonces, la primera reflexión que hicimos fue, Grow no es suficiente, porque ya estamos hartos de ver personas que han dado todo por tener una gran carrera profesional, mucho éxito, mucha consideración económica y social, reconocimiento, y que el precio que han pagado es su felicidad, su satisfacción con la vida, su familia y otros ámbitos, ¿no? Entonces, la reflexión que nosotros hacemos es, necesitamos transitar desde el modelo Grow al modelo Flow. Y el modelo Flow consiste en aumentar la conciencia y el autoconocimiento, que yo creo que es la madre de todas las batallas, es decir, el punto de partida. Decía Einstein que conocer bien a los demás es inteligente, conocerse bien a uno mismo es sabiduría. Conocerse bien a uno mismo es un camino que no termina nunca. Y solamente desde el conocimiento de cuáles son mis fortalezas, cuáles son las cosas que me apasionan, cuáles son los rasgos de mi personalidad, cómo comunico y cómo me funciona a mí, cuáles son los ladrones de mi felicidad, etcétera, etcétera, cuáles son mis roles preponderantes o de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, cuál es mi estilo de aprendizaje, cómo aprendo mejor. Solamente generando un gran autoconocimiento y mayores niveles de conciencia, no solamente de nosotros mismos, sino también del entorno, podemos liderarnos y liderar a otros. Este es nuestro planteamiento. La L tiene que ver con liderazgo positivo. Creo que hoy más que nunca
y perdonad que haga muchas citas, pero me apasiona porque hay algunas hay algunas frases que realmente son muy, muy ilustrativas. Decía Karl Popper que el optimismo es un deber ético. O sea, necesitamos, en medio de tanta zozobra, de pesimismo y de miedo, de tanta, de verdad, tanto horror que vemos al leer el periódico de hoy y de ayer y seguramente de mañana, necesitamos generar optimismo, esperanza y confianza en nuestra capacidad, es decir, autoeficacia. Entonces, todo esto tiene una serie de mimbres que no son magia, son ciencia, que tiene que ver con lo que se estudia desde el ámbito de la psicología positiva. Compartimos con el modelo Grow la O de objetivos. Creo que, insisto, establecer qué me gustaría que sucediese en 2026 en relación a mi ámbito profesional, familiar, espiritual, de compromiso social, físico, etcétera, es importante. Y en el coaching es muy importante acompañar también en esos objetivos. Pero el objetivo final debería ser aumentar nuestra satisfacción con nuestra propia vida, es decir, ser un poco más felices. Y este es el modelo que nosotros proponemos con mucho entusiasmo, con compasión y con la convicción de que es necesario, teniendo en cuenta las cifras que mencionaba antes y teniendo en cuenta el gran aluvión de cambios que van a poner todavía más a prueba la capacidad de gestionarnos a nosotros mismos. Y este es nuestro modelo que queríamos compartiros y que seguramente ya algunos conocéis. Miguel. Y lo que iba a comentar es que hay un punto de complementariedad que en cambio esto genera el ambiente para que los líderes y las personas estén preparados para una discusión con más seguridad psicológica sobre sus propuestas de cambio, replanteamientos de objetivos adentro del trabajo, entra justamente lo que se llama el modelo del job crafting, que nada más es que cómo ayudar a las personas a encontrar significado en el trabajo. El término traduciéndolo sería el trabajo como una artesanía, o sea, como si voy a una fiesta y quiero ir más bien elegante, voy a hacer un traje sobre medida. Entonces, ¿cómo ajusto mis intereses, mis valores, mi potencial a los desafíos que existen en la organización, más allá de pensarlo solamente en el puesto? Y yo creo que es una gran oportunidad todo lo que habíamos discutido antes, de que cómo los desafíos cambiarán tanto, las funciones cambiarán tanto, sería más importante poner sobre la mesa qué desafíos tenemos y cómo nosotros que hacemos parte de la organización queremos contribuir a qué desafíos con nuestros intereses, nuestro momento de carrera. Y el job crafting justamente viene de esa discusión de cómo la gente encuentra más significado en el trabajo y lo hace de tres maneras: el rediseño cognitivo, que es replantear mi percepción sobre mí mismo y sobre el mundo y sobre el trabajo y el impacto que quiero generar. Y de hecho el rediseño cognitivo es la cosa, es la clave para que esto suceda, y todo lo que había propuesto Santi de la reflexión sobre find yourself, o sea, de autoconocimiento, acaba alimentando lo que es el rediseño de nuestra percepción sobre el trabajo y dónde queremos generar valor. Luego están las circunstancias y las relaciones, o sea, cómo puedo cambiar tareas. Y creo que aquí hay un punto de convergencia con la IA. Mira, ¿qué puedo automatizar que no hace ningún sentido, que es burocrático, que no permite que utilice mis fortalezas? Y qué puedo delegar a alguien que puede tener un perfil complementario? Entonces aquí la reflexión va mucho más de dónde queremos invertir tiempo, energía, atención, donde podemos generar más valor. Y en las relaciones, no solamente el cómo nos relacionamos, pero también con quién nos relacionamos para poder dar soporte en esta reformulación y lo que llamamos también del team crafting, que sería la reformulación colectiva. O sea, yo hago un cambio y quiero apoyarme no solamente en mi líder, pero también en mis colegas de trabajo para que podamos aprender y evolucionar de manera colectiva. De hecho, eso se vino de una investigación de Invernevsky y Jane Dutton y se convirtió en un modelo estructurado para cambio. Y lo interesante es que mientras cuando hablamos de bienestar, todo modelo que no implique en cambiar las circunstancias o que solamente implique cambiar las circunstancias sin cambiar la mentalidad de crecimiento, como vemos en este estudio de Adam Grant, eh, tiende a no ser sostenible. Entonces el estudio es muy interesante que hicieron un cambio de conciencia en un grupo separado sin proponer un cambio de las circunstancias. Lo que sucedió
es que la gente se frustraba, o sea, mira, estoy más consciente, pero no puedo cambiar mis circunstancias, ni mi manera de trabajar, ni dar mi opinión sobre cómo quiero contribuir. Puedo cambiar mis circunstancias, pero no soy consciente, lo haré de manera superficial. Entonces, lo que ellos encontraron, Amy Bernevsky y Adam Grant en este estudio, es que traía sostenibilidad en la felicidad del trabajo a lo largo de 6 meses, cuando equilibrábamos las dos cosas. Entonces, cuando hablamos de bienestar, es pensar en cambiar nuestra mentalidad, nuestra conciencia individual y colectiva, pero también cambiar la manera como trabajamos. Entonces, la idea de combinar estos dos modelos y de hacer la conexión entre lo que es la estrategia individual, los talentos individuales, las fortalezas, las propuestas de cambio con la estrategia de organización y hacer con que haya un diálogo de arriba abajo y de abajo para arriba y lateral incluso, ¿no? O sea, de que la gente pueda dialogar con más frecuencia sobre dónde pueden contribuir de manera estructurada y en ese sentido tener líderes que hacen un trabajo de liderazgo positivo con el modelo Flow combinado con el job crafting puede contribuir en nuestra percepción y por todo el estudio que involucra en el impacto éxito sostenible de los individuos y de las organizaciones. Así que queríamos comentar un poco de dónde vienen los dos modelos como una respuesta y complementariedad a lo que habíamos hablado de lo que es el reto que teníamos de la IA. Santi, ¿alguna consideración antes que avancemos aquí? Pues que básicamente al final de lo que se trata es de que nosotros pensamos cómo podemos apoyarnos en la IA para ayudar a individuos y a organizaciones a mejorar y ser más productivos y al mismo tiempo más felices o más satisfechos con su actividad. Pues a través precisamente de este enfoque del coaching, de acompañamiento para individuos y para organizaciones, también para equipos, y a través de esta herramienta de job crafting que nos permite también, pues como ha señalado Miguel, con esos elementos, generar más responsabilidad y menos victimismo. Yo creo que el victimismo al final es una tentación muy tentadora, valga la redundancia, porque cuando uno dice, pues soy víctima de un montón de cosas que no puedo hacer nada para cambiarlo, de alguna forma estoy cómodo, ¿no? No tengo que esforzarme. Ahora, claro que yo creo que todos tenemos que esforzarnos porque hay que adaptarnos. De hecho, en el World Economic Forum también hicieron en el año, no sé cuándo lo hicieron, pero el futuro del trabajo en el año 2025 creo que fue, y ya habla de cuáles son las competencias que hay que preocuparse por desarrollar. Y hablan de precisamente la que mencionabais en varias ocasiones, y sobre todo Catherine, de pensamiento crítico y analítico, ¿no? Eso es lo que tenemos que preservar, porque todo induce a reducir ese pensamiento crítico y analítico. Y esto es muy interesante porque precisamente lo que vemos en las generaciones jóvenes, y no sabemos lo que vendrá, es que, por ejemplo, la ausencia de gestión de emociones negativas reduce la capacidad de tolerancia a la frustración, gestión de la incertidumbre y, por lo tanto, la resiliencia. Entonces, ahora que lo estamos viendo es, si prevemos que el impacto de la IA va a reducir esto, esto y esto, ¿cómo podemos, y lo mencionaba también Susana por el tema de las oposiciones en el País Vasco, ¿no? O sea, si vemos que va a haber menos capacidad lectora, ¿cómo podemos compensar de alguna forma el acomodamiento que nos produce el tenerlo todo fácil y no tener que esforzarnos para desarrollar esa capacidad, ¿no? Entonces, ya para terminar, nos gustaría hablaros del programa Copa que estamos lanzando, por si alguien de vosotros o vosotras pues, pueda estar interesado. Copa es la primera certificación en coaching y psicología positiva que vamos a lanzar para el mes de febrero. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho, pero si alguien está interesado o conoce a alguien que le puede venir bien, decir que es una certificación por AECOP, es decir, por la Asociación Española de Coaching, que tiene un total de 200 horas, 7 módulos en línea presenciales, es decir, síncronos, con un carácter muy práctico, el 75%, y que incluye, como la mayor parte de las certificaciones en coaching, prácticas de coaching, sesiones de coaching donde el participante va a ser coachee, coacheado,
Supervisión, creo que la supervisión en los procesos de coaching es absolutamente fundamental y finalizará con un proyecto de integración. El proyecto empieza como he dicho, el 12 de febrero. Las sesiones serán los jueves y los viernes, 4 horas de duración. Esos son los horarios en España y también en Brasil, Colombia. Y bueno, básicamente, como tenemos vuestro correo electrónico, si pasas a la siguiente, por favor, Miguel, pues lo que hacemos es os enviamos información. El programa sí es muy importante, va dirigido a 4 públicos diferentes. El primero es aquellas personas que tengan el deseo de certificarse como coaches con una formación sólida, con 27 especialistas, grandes especialistas internacionales que se encargarán de los distintos módulos, que está certificado, como he dicho, por AECOP y que quieran, en definitiva, certificarse. El segundo público objetivo son para aquellos que ya seáis coaches y que queráis, yo creo que todos los coaches sabemos que debemos estar en un proceso de formación permanente, que queráis incorporar a vuestra caja de herramientas, herramientas de la psicología positiva. Pero estos no son los dos públicos más importantes, quizás el más importante es el tercer y cuarto público, ¿no? El tercero serían los profesionales de capital humano, recursos humanos, creo que hoy necesariamente tienen que invertir de forma estratégica en formarse para tener habilidades de coaches, para acompañar a personas, a individuos y a equipos y a la organización en esa transformación. Y el cuarto y último va dirigido a cualquier líder, a cualquier directivo que quiera mejorar su capacidad para liderarse a sí mismo y para convertirse en algo que, fijaos, tiene todo el sentido, creo, después de nuestra conversación y la llegada de la IA. El principal o uno de los principales objetivos y responsabilidades del líder hoy no puede ser únicamente ser un especialista en su función, un experto en su sector, sino que tiene que desarrollar la habilidad de liderar y desarrollar a otros, convirtiéndose en un líder coach. Es decir, hoy el líder no es el que más sabe, sino el que consigue articular una orquesta que pueda llegar más lejos. Y creo que la metacompetencia de la cooperación a través del liderazgo, de la visión del líder coach, se convierte en algo fundamental. A continuación tenemos un código QR por si alguien quiere echar un vistazo, a pesar de que, además de que os vayamos a enviar la información finalizado el webinar, pues si alguien está interesado, insisto, a lo mejor como coaches tenéis algún cliente, algún coachee, algún líder que, que, y me está pasando con cierta frecuencia, que llega y está en shock porque resulta que lo que le hizo una persona que generaba mucho valor en las últimas décadas no es suficiente, sino que tiene que evolucionar desarrollando a sus equipos. De alguna forma, esto ha sobrevenido. Todas las organizaciones esperan que sus líderes y directivos sean buenos gestionando y liderando personas y eso es muy difícil, por no decir imposible, si no se incluye dentro de la agenda alguna intervención para ayudar al líder a ser consciente de que cuidando a las personas y contribuyendo al florecimiento y a la felicidad de esas personas, será mucho más feliz y además alcanzará mayores niveles de desempeño y productividad. Y bueno, básicamente es lo que queríamos comentaros. Una última frase, una última reflexión del consejero delegado de NVIDIA, que dijo recientemente, la inteligencia artificial no te quitará tu trabajo, te lo quitará alguien que sepa usarla. Y yo puedo añadir, la inteligencia artificial no nos hará menos competitivos o nos hará desaparecer como empresas, sino que nos hará desaparecer alguna empresa que sí tenga la sensibilidad positiva y consciente de utilizar esta herramienta que sin duda va a revolucionar, lo está haciendo ya, pero va a revolucionar todavía más la vida de las organizaciones. Y yo espero, de verdad, y confío que sea para bien, es decir, que la nueva realidad sea más consciente y sensible, porque tengan que llegar en un momento determinado también
regulaciones como las que mencionó Javier, de hacer sensible que esto necesita límites y que llega de alguna forma en una avalancha y que es momento, y ya se está tomando las decisiones. En esta ciudad, en La Coruña, está la agencia de inteligencia artificial trabajando precisamente por cómo poder sacar cosas de provecho, lo mejor de la inteligencia artificial y que no suponga pues unas consecuencias negativas en términos éticos y en términos sociales. Yo de mi parte, de poner lo que había mencionado antes de la intencionalidad y de estarmos en esos foros defendiendo el equilibrio entre las dos cosas y cómo podemos combinar para potenciar la capacidad humana, como ha comentado muy bien el tipo de NVIDIA, ¿no? El líder de NVIDIA, ¿no? De cómo podemos aumentar la capacidad humana a través de la tecnología con el enfoque en el florecimiento humano y desde ahí combinar metodologías que nos ayuden a trabajar de esa manera más descentralizada, más colaborativa, más cooperativa, porque es lo que veo que va a funcionar en el futuro, dado el nivel de complejidad y dinamismo que tenemos en el mundo del trabajo hoy. Así que agradecer a todos y todas que han permanecido con nosotros hasta ahora por las provocaciones que nos encantan y son importantes y lamentar por el tiempo de no poder discutir más una hora y media que nos encantaría, pero ahí con un café en vivo con cada uno de ustedes. Así Sí, a que vuestra disposición si hay Muchas alguna pregunta, gracias. alguna cosa y si queréis alguna información adicional, estamos para serviros. Muchas Gracias. Chao. gracias. Un buen Adiós. espacio. Buen Muchas día para gracias. todos. buen Prometo día, enviarles buena el estudio. semana. Te lo envío, Miguel. Bye bye. Bye, chao.